el bautismo en agua simplemente es un rito de iniciación de el creyente a la iglesia. Como vieron en la introducción, el tema a tratar hoy es: ¿acaso es bíblico recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios antes de ser bautizado en agua? Quédate aquí, porque aquí sabrás la respuesta. He invitado a un querido hermano y evangelista que estará aportando sus conocimientos a este canal. Dime, brother, ¿acaso es bíblico recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua? Antes de responder tu pregunta, Dios les bendiga a cada uno de esos suscriptores, ¿verdad? Que están aprendiendo sobre sus contenidos, que de verdad han sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Brother, buena pregunta, en verdad, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Brother, te lo voy a poner claro. No es lo que creamos. Porque podemos creer lo que creamos, pero no todo lo que creamos significa que sea correcto. Es lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Y te lo voy a poner claro. No me digas tu opinión. Yo quiero que tú me hables por medio de las palabras de Dios. ¿Tú me entiendes? Así que vamos. Tranquilo, ministro, que ya me habla con fundamentos bíblicos. Siento que me estoy transformando, varón. Fundamentos bíblicos. Porque no hay nada mejor que hablar con fundamentos bíblicos. ¿No? Es que la gente habla en base, la mayoría de las personas hablan en base a experiencia. Yo me soñé, yo tuve una revelación. No lo que tú me digas, porque el mismo Satanás, como dice la Biblia, se viste como ángel de luz. Hay sueños de Dios, pero hay sueños que no son de Dios. Y la palabra todo debe ser filtrado en base a la palabra. Y la palabra dice que el corazón es engañoso. Pero ahora bien, vamos al tema del día de hoy. Ministro, mire, es un tema muy profundo, el bautismo del Espíritu Santo. En realidad hay muchas personas que día tras día me preguntan si es posible, si no es posible. Otras personas tienen dudas y no creen que sea posible. Pero mientras yo escudriñaba la palabra, el Espíritu Santo me pudo demostrar que sí se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Leía la palabra en Hechos, donde... Hechos 10:44. Sí, donde me demostraba que Pedro, mientras daba el discurso, predicaba la palabra de Dios. Amén. No hablaba de su experiencia. Amén. No hablaba que yo hacía o que yo hice. Hablaba lo que el Espíritu Santo quería que Pedro hablara. Y en estos tiempos debemos de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, que es lo esencial. Amén. Dejarnos dirigir. Mientras Pedro daba el discurso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero no vamos a quedar aquí. Vámonos más para atrás. Mientras escudriñaba, decía que Pedro decía que Jesús resucitó al tercer día. En pocas palabras, él venció la muerte. Él no habló de él, él habló de Jesús. Amén. Y para este tiempo tenemos que entender que de quien debemos hablarles de Jesús. No de Changó, no de Petro, sino de Cristo. Porque es que hay gente que nunca ve en el Espíritu Santo. Ay, santo. Es que, manito, la Biblia trata de él. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento trata de él. Estuvo en el principio. Ay, santo. Él es el centro de la Escritura. Por lo cual, de quien tú tienes que hablar es de Jesús. Y dice la palabra que él es, en el principio era el verbo. Pero no vamos a ir para la frontera. No. Vamos al grano. O sea, Pedro decía. Y mientras Pedro predicaba, la Biblia revela claramente en Hechos 10:44 que mientras el apóstol Pedro predicaba, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y tenemos que tener claro este punto. Y es que sobre los que desciende el Espíritu Santo, ellos eran goín, es decir, ellos eran gentiles. Sí. Ellos no eran judíos. Este acontecimiento sucedió en la casa de Cornelio. Y lo que Dios nos quiere dar a entender por medio de este pasaje bíblico es que también los gentiles vamos a formar parte del cuerpo
de Cristo, porque los judíos creían que la salvación era únicamente para ellos, de que el poder, de que el bautismo del Espíritu Santo era únicamente para ellos. Pero en este pasaje vemos un modelo, vemos algo sorprendente. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, dice que ellos hablaban en lengua y glorificaban a Dios. Entonces los de la circuncisión, los judíos, dice la Biblia, atónitos, que se quedaron asombrados, se quedaron maravillados. ¿Por qué? Porque ellos simplemente no eran gentiles, sino que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Y le dice Pedro claramente: ¿acaso alguno de ustedes puede impedir que estos sean bautizados en agua? Por lo cual aquí tenemos la respuesta de que sí se puede, porque los gentiles de la casa de Cornelio son un modelo de que se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. Quiero decir un versículo, pero sin salirme del tema central. Dice la palabra: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Eso fue lo que los judíos no entendieron. Dice sobre toda carne. Cuando habla de todo, incluye todo. Judíos y gentiles, griegos y no griegos. Es un tema demasiado profundo. Pero te digo cuál es el problema, brother. Que lamentablemente Galileo Galilei dijo claramente que no hay oscuridad sino ignorancia. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Y hay que entender qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es ser bautizado en agua. El bautismo del Espíritu Santo es recibir los dones del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, los 9 dones, o uno de los dones. El bautismo en agua simplemente es un rito de iniciación de el creyente a la iglesia. Exactamente, es evidencia de manera formal. Es evidencia de una fe interior que brota en el exterior por medio del bautismo. Porque el bautismo se practicaba muchos años antes de que naciera Jesucristo. Por ejemplo, Juan lo practicaba. Exactamente. Por eso Jesús le dijo a Juan: es necesario que tú me bautices para que se cumpla lo dicho. Amén. O sea, Jesús no tenía necesidad de bautizar. Él que no tenía necesidad de bautizarse. Él se bautizó para darnos ejemplo. Es decir, ¿qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua simplemente es un rito de iniciación hacia el cristianismo. En conclusión, vimos que lo que estuvimos hablando era bíblico y que no nos basamos en nuestra experiencia, ni lo que yo escuché, ni lo que me han contado, sino en base a las sagradas bíblico escrituras. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo y suscríbete. Y abajo deja tus comentarios para que seas partícipe de la proclamación del Evangelio. Si estás de acuerdo o no, dejen su comentario. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es Defendiendo los Principios Bíblicos.